Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este día tan especial, por este día maravilloso, Señor, porque cada día que tú nos das, Señor, es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, Señor, para continuar, Señor, nuestra relación contigo, Padre amado, y para poder cumplir con el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo, Señor, por la bendición como los momentos de prueba, Padre Santo, Señor, porque como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y esa es la fe que nos sostiene, Padre amado. Por eso, Señor, necesitamos constantemente conocer más y más de ti, Señor, y buscarte, Padre amado, estudiar tu palabra, Señor, para que todos juntos, Señor, podamos crecer, Padre Santo, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, y enseñándonos en esta noche, Padre Santo, y que cada palabra que aquí se diga, Señor, sea una semilla, Señor, que se siembra en nuestro corazón, Señor, y da frutos al 100 por 1, Señor, en conocimiento tuyo, Padre amado, y en la revelación de tus misterios, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija y nos hable en esta noche, Señor. Amén y amén. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico que normalmente se da los jueves, pero ayer este pastor estaba que ya no daba más nada. Yo llevo trabajando aquí en la casa haciendo unas modificaciones que son necesarias hacer porque a esta casa hay que darle mantenimiento y usted no puede pagar todo, por lo menos nosotros no podemos pagar todo lo que hay que hacer aquí. A veces tengo que hacerlo yo porque nada está barato y los precios han subido. Lo que antes podía haber costado $10 hoy cuesta $15 o $20. Usted sabe de eso, pero no es de eso que vamos a hablar hoy. Bienvenido a este estudio bíblico. Este es el pastor Ángel Luis Rivera del Ministerio de las Redes Sociales, Cristo Rey International Ministry. Y digo de las redes sociales porque nuestra influencia cubre más por las redes sociales que aquí en persona. Estos estudios bíblicos y nuestros servicios de los domingos están abiertos para que usted se reúna con nosotros aquí en el 736 Leonardo Court, en la ciudad de Kissimmee, en el poblado de Poinciana. Así que les invitamos no solamente a que se congregue con nosotros, sino también que comparta este video. Nuestros videos, una vez terminamos los servicios o los estudios bíblicos, a los 15 o 20 minutos ya están en YouTube. Así que vaya a nuestro canal de Cristo Rey en YouTube y comparta, dele share, suscríbase, haga todo lo que tenga que hacer para que dé por gracia lo que por gracia hemos recibido. Saludamos a todos los que se están comenzando a conectar, los que fielmente ya son parte de este ministerio por las redes sociales, porque tienen hambre y sed de justicia, hambre de la palabra de Dios, hambre de conocer al Dios Todopoderoso. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios durante el resto del mes de octubre que he titulado El Templo y el Corazón. Es un estudio de Segunda de Crónicas, capítulo 3. Creo que son los versículos 1 al 17, pero no vamos a... Sí, que Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 1 al 17. Pero no vamos a entrar hoy de lleno en todos los versículos. Solamente vamos a leer el 3, el 1 y el 3, 4 y 5. El templo y el corazón. Vamos a ver cómo las medidas, los materiales y los colores del templo, y no solamente del templo de Jerusalén, del primer templo, sino también del tabernáculo de adoración, cómo estos apuntan a Cristo. ¿Cómo es que apuntan a Cristo? Y en esta porción que vamos a estudiar hoy, de Segunda de Crónicas, capítulo 3, allí del 1 al 17, cuando usted lee esa porción de la Escritura, usted encuentra allí las instrucciones que Dios le dio, que le fueron dadas a Salomón para la construcción del primer templo en Jerusalén, en el Monte Moriah. Y estas instrucciones fueron según le habían sido dadas a David, su padre.
David no se las inventó. No fue un capricho de David, no fue un antojo de David, no fue un arrebato que le dio a David. Claro, en su corazón estaba el construirle a Dios un templo, porque a él le estaba pesado que Dios estuviera habitando en una simple tiendita hecha de pieles de cabra. Entonces, ¿quién le dio esas instrucciones? Según Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 8, Dios fue quien le reveló a David el plan del templo. El problema fue que Dios no le permitió. A Dios le gustó la idea de David. Dios vio el corazón de David. Pero Dios también vio que David había derramado tanta y tanta sangre que no le permitió que lo construyera. David entonces preparó todos los materiales y dio a Salomón las instrucciones detalladas del diseño, diciéndole a Salomón que él había recibido eso de parte del Espíritu de Dios. Por eso en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Qué lindo cuando en el pueblo de Dios las cosas que nosotros hacemos vienen de la mente de Dios. Las instrucciones vienen del corazón de Dios. Dios dice: haz esta actividad, haz esto, haz lo otro. Y tú sales corriendo y empiezas a inventar. No, tú esperas: ok, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo, quiero hacerlo. Muéstrame cada paso de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tú quieres que digamos, cuáles son los cánticos que en esa actividad tú quieres que se canten, cuál es el orden, cuál es la estructura, muéstrame todo. Qué lindo cuando las cosas son así, pero no siempre son así. Finalmente Salomón fue quien edificó el templo, siguiendo esas instrucciones. Entonces la pregunta es, amados, ¿qué relevancia tiene esta porción de la Escritura para el creyente? Porque las cosas que están en la Biblia todas tienen un propósito. Y aquí cuando usted lee, hace una lectura breve, una lectura simple, parece que no tiene ninguna importancia. Pues mide tanto por tanto y tanto por tanto y tanto por tanto. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué me enseña eso a mí? Entonces hoy en esta primera parte vamos a estudiar las medidas del templo. Por medio de esas medidas del templo vamos a probar por qué Dios es el Dios del orden y del diseño. Interesante eso. Esto es prácticamente una clase de instituto bíblico. ¿Por qué Dios es el Dios del orden y del diseño? Si usted es un estudiante de instituto bíblico, usted va a aprender algo de tipología bíblica hoy. Y hoy como ya dije, vamos a leer una breve sección de Segunda de Crónicas, capítulo 3. Vamos a los versículos 3 y 4. Dice: estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud. Dice que es de 70 codos. Y la anchura de 20 codos. Yo no le voy a decir cuál es el equivalente de los codos a las medidas de hoy, en pies o en metros o lo que sea. Eso lo busca usted. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Fíjese que Salomón no creó un plano. Él no se sentó a hacer un plano del edificio de acuerdo a sus propios gustos, y mucho menos de acuerdo a sus caprichos, a sus antojos. Papi dijo que creáramos así, asado, pero yo creo que debe ser así, asado. Yo lo voy a hacer el doble de grande, porque Dios es un Dios poderoso y esto es muy pequeño. No, él no hizo eso, porque su padre le dijo que esas fueron las instrucciones que Dios le dio. El diseño no fue de acuerdo a la influencia arquitectónica de la época, ni mucho menos de la región. Él no dijo: así que lo hacen los babilónicos, yo lo voy a hacer más lindo que el de ellos.
porque se hubiera dejado de llevar de la influencia arquitectónica de los babilonios. Él siguió un plano exacto según Dios se lo mostró a David, su padre. Un diseño con unas proporciones específicas de cuán largo, de cuán ancho y cuán alto tenía que ser. Ahora, ¿por qué eso tenía que ser así? Y vamos a ver ahora 3 razones fundamentales e importantes para la iglesia de Cristo hoy. ¿Qué nos enseña esto? Lo primero que nos enseña es que Dios es un Dios de orden. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, cuando dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y en el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando, en esa breve porción de 1 Corintios 14, 33, él está hablando de orden en el culto. Cómo se deben llevar los servicios en la congregación. Y no solamente el orden del culto, en el uso de los dones espirituales dentro de la iglesia. Pablo nos enseña que todo lo que se haga en la congregación debe hacerse de una manera organizada y edificante. No puede haber ni caos ni desorden. ¿Usted quiere un ejemplo de esto? Esto me recuerda una vez que mi papá me invitó para que lo acompañara, creo que fue un viernes, a un servicio que lo habían invitado. Y él fue. Ni siquiera iba a predicar. Y simplemente me invitó, mira, voy para tal sitio. Y fuimos, no voy a decir ni el pueblo, pero era una de esas iglesias bien llenas del Espíritu. Por eso lo pongo entre comillas. Y cuando empezó aquella adoración, ni los instrumentos se escuchaban. Y mira que le estaban dando duro a la batería y casi no se escuchaba. Los instrumentos no se escuchaban. Y cuando terminó aquella periodo de adoración que tomó casi 1 hora, pastora. Aquello fue bien largo. Yo miraba el reloj, empezaron como las 6:30, ya eran casi las 8 menos cuarto. Y mandaron como era una cortesía, él estaba allí de visita, lo mandaron a que abriera, antes de la exposición de la palabra, que orara. Él pasó al frente y mi papá no bien había abierto la boca, aquella gente empezó a gritar y hablarle en lenguas y papi esperó como unos 5 minutos y de momento agarró el micrófono y dijo amén. Y todo el mundo se calló. Y él le entregó el micrófono al pastor y se sentó. De hecho, el pastor después se disculpó con él porque le dio vergüenza lo que ocurrió. Y mi papá no lo hizo por capricho, lo hizo para enseñarle una lección, que Dios es un Dios de orden. Y en el momento que se manda a una persona a orar, los demás tienen que callarse la boca. Eso no pasa en las iglesias. Gloria a Dios que eso no pasa hoy en ninguna de las iglesias. Por eso más adelante Pablo resume este principio de orden en el culto y en el uso de los dones en 1 Corintios 14:40 diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. De manera que estos versículos reflejan el carácter mismo de Dios. Dios nos muestra cuán ordenado fue en la creación. Cuando usted abre Génesis, lo primero que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso fue como el desorden que había aquí hace unas semanas atrás. Un montón de cajas y cuestiones allí. Que mi esposa pasaba y se rascaba la cabeza porque ella tiene que tener todo esto inmaculado. Y yo soy igual. A mí me gusta llegar y que la casa huela limpio. Que no haya polvo por ningún lado. Pero como se está arreglando un baño aquí, eso era un polvorín y cajas y materiales y cuestiones.
había un desorden. Pero poco a poco se empezó a poner todo en orden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios comenzó a crear el universo con estructura y con propósito. Luz antes de las plantas, tierra antes de los animales y así sucesivamente. Él mostró lo ordenado que es en la creación y que fue en la creación. Dios es ordenado en su gobierno. Todo lo que Dios hace sigue un plan divino. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso es que cuando de ministerio se habla, usted tiene que orar y orar y orar si usted entiende que tiene un llamado y esperar a que Dios lo ponga en la posición o en el ejercicio del llamado al cual Dios le diseñó desde antes de la creación del mundo. Si usted nació para ser pie en la iglesia de Cristo, no puede ejercer una función de cabeza, ni de mano izquierda ni de mano derecha, siguiendo el ejemplo de Pablo de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tiene que seguir el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es un Dios ordenado en su gobierno. Y Dios es ordenado en la vida del creyente. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos lleva a ejercer unos frutos y a seguir una disciplina. No puede haber descontrol ni confusión. Y de eso habla Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, y no tenemos tiempo para entrar allí. De manera que de esto aprendemos que nuestra adoración no debe ser improvisada. Hay una razón y un orden por la cual adoramos a Dios. Porque Dios estableció un patrón. Hay una razón, hay un propósito y sobre todo hay un orden en cuanto a nuestra relación con Dios. Usted no viene a Dios cuando le da la gana. Usted debe ir a Dios porque usted reconoce que usted necesita y debe tener una relación íntima y personal con Dios y debe sacar un tiempo diario para hablar con Dios y para dejar que Dios le hable, para mostrarle cuánto usted lo ama. Dios no es un Dios de part-time. Me voy a Dios cuando lo necesito. Cuando necesito que Él me bendiga. Cuando me duele aquí de momento y no tengo que ir al médico. Por eso es que Pablo dice que tenemos que hacer todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósito y Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de caos ni mucho menos de confusión. Su naturaleza ordenada debe reflejarse tanto en nuestra vida personal como en la vida de la iglesia. Y esto se refleja en el diseño exacto que Dios le dio a Salomón para la construcción del templo y se lo dio a través de su hijo David. Entonces, lo segundo que nosotros aprendemos a través de esa lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 3, es que nuestra vida es un edificio espiritual. Nuestra vida es un edificio espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa palabra advenedizo, usted no es un illegal immigrant en el reino de Dios. Usted no es un forastero.
Versículo 20 dice, y miembros de la familia de Dios, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, no está hablando de un edificio físico, está hablando de un edificio espiritual, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a morar dentro de este edificio, que es nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, esa porción de la Escritura, el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Éfeso, una iglesia compuesta por judíos y gentiles. ¿Por qué? Por judíos y gentiles. Si traemos esto a hoy en día, podemos comprender que ese conflicto que está habiendo allí en el Medio Oriente, esa papa caliente que hay allí, es un conflicto entre judíos y gentiles. Y Cristo murió ¿por quién? Por los judíos y por los gentiles. Y a Pedro eso le costó trabajo entenderlo. Cuando Dios se lo reveló, ese tiene que haber rascado la cabeza. Porque le llamó inmundo a lo que Cristo ya había bendecido. Una iglesia compuesta por judíos y gentiles, y les recuerda que ya no son extranjeros ni advenedizos, como ya dije, forasteros, extraños o inmigrantes, sino miembros de la familia de Dios. O sea que ahora forman parte de una nueva comunidad espiritual, la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y yo no aplaudo lo que sucedió 2 años atrás en octubre, aquel ataque que no tenía razón de ser, pero tampoco puedo aplaudir la respuesta extrema que ha traído unas consecuencias a nivel de genocidio en ese pueblo de Gaza. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Fundamento significa la base sobre la cual algo es construido. Pablo hace referencia de los apóstoles y los profetas en cuanto a la enseñanza que ellos transmitieron. La verdad del evangelio revelada por Dios. Instrucciones dadas por Dios. Misterios enseñados por Dios. No fueron meros caprichos de ellos. No fueron inventos de ellos. Los apóstoles fueron los testigos directos de Cristo y los transmisores de su palabra, según Hechos 2:42. Los profetas, especialmente los del Nuevo Testamento y en conexión con el Antiguo, también comunicaron la voluntad de Dios apuntando a Cristo. O sea, que el fundamento de la iglesia es la palabra revelada por Dios a través de su siervo. Y el templo, ese edificio, somos nosotros, todos los creyentes. Yo le estoy dando hoy, por medio de este estudio, fundamento de la palabra revelada por Dios que me ha sido dada. Luego dice, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Si lo que usted le están enseñando y si lo que usted ha aprendido no apunta a Cristo, como dice la palabra, si viene un ángel a predicar otra cosa, aunque venga del cielo, si no viene a predicar a Cristo y esté crucificado, no es. Porque mire que hoy se habla de muchos misterios y de muchas revelaciones, que al final, en vez de apuntar a Cristo, lo que apuntan es a su bolsillo. Y a su ego. O a qué lindo predica su pastor. Esa se me explotó. Tiene que apuntar a Cristo. En la arquitectura antigua, amado, la piedra angular era la primera piedra colocada. De ella dependía la dirección,
la estabilidad y la alineación de todo el edificio. De modo que en la vida del creyente, el templo Cristo es nuestra piedra angular. Ese templo que somos nosotros, Cristo es nuestra piedra angular. Él nos imparte unidad, sentido de firmeza a toda la iglesia. De modo que sin Cristo toda nuestra estructura se desmorona. Usted podrá ir a una iglesia que tiene la mejor agrupación musical, tiene los mejores instrumentos, la gente con las mejores habilidades musicales. Usted queda mejor entretenido participando de esos cánticos por la excelencia musical que tiene esa agrupación. El pastor es tremendo expositor de la palabra porque tiene una retentiva del mensaje y no tiene que estar mirando una tablet y fluye. Pero si Cristo no es el fundamento de esa iglesia, usted está siendo entretenido y no está creciendo. Porque sin Cristo toda nuestra estructura se desmorona. Y esto nos enseña que Cristo es el centro y el fundamento absoluto de la fe cristiana. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va ¿qué? Creciendo. Usted tiene que crecer espiritualmente. Aquí Pablo usa la imagen de un edificio vivo, no estático. Cada creyente es como una piedra que encaja perfectamente en el diseño de Dios. Bien coordinado indica armonía espiritual y propósito común. Y cuando dice que va creciendo, implica progreso y madurez en la vida de la iglesia y en la vida personal de cada creyente. Nosotros, como la iglesia de Cristo, no somos un edificio físico, sino una comunidad en crecimiento, formada de personas redimidas, y subraye esto que voy a decir, y unidas por Cristo, y dirigidas, y subraya esa palabra también, por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es una comunidad en crecimiento. No es perfecta, pero está en crecimiento, formada por personas redimidas y unidas por Cristo y dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Para que Cristo pueda morar, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, para que Dios pueda morar en nosotros. Somos el templo de Dios ahora. Y tiene que haber un orden, tiene que haber unas medidas específicas que ya fueron dadas por Dios. Orden en el culto, orden en cuanto a los frutos del Espíritu, orden en cuanto a nuestra obediencia diaria, en cuanto a nuestra relación con Dios. Lamentablemente, en muchos casos no hay unión, mucho menos hay dirección. Están como en los tiempos de los jueces. Como dice Jueces 21-25, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mire que mucha gente hoy en día están así, haciendo lo que mejor le parece. Usted lo ve, ¿cómo está el hermano? Oh, estoy en bendición. Pero hace tiempo que no te veo en la iglesia. Y hacen una pausa y dice, no, lo que pasa es que yo no necesito congregarme, yo me conecto en línea y yo alabo a Dios y lo menos que hace es cantar ni participar y escucha 5 minutos y le da like y se va. Y ahora con la si les gustan los deportes, ahora deben haber 2 o 3. Yo espero que el pastor avance rápido porque yo quiero saber si Detroit va a ganar o si va a ganar los Mariners. Ya los Yankees se fueron a ajuste. El problema es, amado, es que aquella gente de aquella época de los tiempos de los jueces no tenían rey. Pero la iglesia de Cristo del siglo XXI tenemos el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a Cristo. Ese es nuestro Rey. Pero hay quienes le llaman Rey, pero no se dejan dirigir por él. Y
y están desunidos. Por eso gustan y por eso buscan de los beneficios del reino, pero no estén dispuestos a hacer ni a dejarse llevar por el orden establecido, por las medidas establecidas, por el arquitecto de este templo que se llama Templo del Espíritu Santo. Entonces esta es la meta. Que la iglesia sea un templo espiritual donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. En el Nuevo Pacto, Dios habita en su pueblo, en cada creyente y en la comunidad de fe. Como dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Por eso es que tenemos que cuidar este cuerpo. Y usted sabe que no se está alimentando bien, tenga cuidado. No es malo comerse una dona, lo que es malo es comerse el Dunkin' Donut entero todos los días. Esto significa que la presencia de Dios no está en un lugar físico, sino en los corazones de los que le hemos recibido. Es en nuestro corazón que Dios habita. De todo esto aprendemos que nuestra vida debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Si edificamos sobre opiniones, si edificamos sobre emociones, si edificamos sobre caprichos o manipulación, el edificio se derrumba. Póngase en oración si usted está yendo a la iglesia y está saliendo confundido. Porque en vez de palabra lo que están es dándole manipulación a través de una palabra. Han tergiversado la palabra y la están usando con otras intenciones. Órele a Dios. Alabado el nombre de Cristo. Segundo que aprendemos es que Cristo debe ser el centro de toda nuestra vida. No basta con saber de Él. Todo debe alinearse con su carácter, con su enseñanza y con su voluntad. También aprendemos que tenemos que vivir en unidad con otros creyentes. Dios no nos llamó a ser una piedra suelta, sino parte de un cuerpo bien unido. Cuando usted va y visita esos templos antiguos de Grecia, ¿qué usted ve? Un montón de escombros así por todos lados, regareteados, que lo menos que parecen es un templo. Dios no nos llamó a eso. Cada piedra tiene que estar en su lugar, según el diseño de Dios. De manera que todos debemos vivir en unidad con otros creyentes. Dios no nos llama a que todos tenemos que pensar igualito la unidad es buena, pero hay diversidad de opiniones y cada cual tiene su propia opinión y no por eso nos vamos a enojar. Lo que tenemos que hacer es orar los unos para los otros, soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Pero tenemos que vivir en unidad con otros creyentes. Y lo otro que aprendemos es que debemos recordar que somos morada de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones, nuestras emociones deben reflejar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque si no es el Espíritu Santo el que vive en nosotros, tenga cuidado. Después no se queje cuando las cosas no le salen bien y los pensamientos que vienen a su mente no son los mejores. Efesios 2, del 20 al 22, nos enseña que la iglesia y cada creyente debe edificarse sobre la verdad apostólica, alinearse con Cristo, crecer en unidad y vivir como un templo donde habita la presencia de Dios. De manera que, así como cada medida del templo de Salomón, según el diseño de Dios, representa disciplina y obediencia, la tercera razón es para mostrarnos que ese orden
revela santidad. Ese orden revela santidad. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo haré. Aquí vamos a ir un poquito más atrás, porque ese orden comenzó desde mucho antes. Cuando Dios le reveló a Moisés y le dio la orden de construir un tabernáculo, Él le mostró un orden. Le dice: conforme a todo lo que yo te voy a mostrar, el diseño del tabernáculo y el diseño de su utensilio, así lo vas a hacer. Dios le da a Moisés instrucciones específicas en el monte Sinaí sobre cómo construir el tabernáculo, aquella tienda donde Dios habría de manifestar su presencia en medio del pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto. Y aquel tabernáculo tuvo su tiempo y su propósito. Cuando David quiso darle a Dios un templo, eso fue un sentimiento que Dios puso en el corazón de él. No porque Dios necesitara de un templo físico, porque eventualmente Dios quería habitar en el corazón de cada persona. Y ya David tenía esa idea. Porque si no hubiera sido así, él no se hubiera atrevido a sacar el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y ponerla en una tiendita en el monte Moriah y decirle: si usted es una persona recta delante de Dios, si usted no le hace mal a nadie, si usted no es un chismoso, si usted no es un calumniador, usted puede subir hasta la presencia de Dios y ir personalmente y adorarle allí. Ese fue el tabernáculo de David. Pero primero tenía que venir Cristo y redimirnos de todos nuestros pecados, para que entonces pudiéramos ser templo de Dios y Dios pudiera venir y habitar dentro de nosotros. El tabernáculo sería el centro espiritual de la nación, el lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían. ¿Por qué Dios fue tan específico? Dios no permitió que nada fuera construido ni por coincidencia, ni por mera casualidad, y como dije antes, mucho menos ni por antojo ni por capricho. Cada medida, cada material, cada color y cada mueble tenía un sentido, un significado espiritual y simbólico. Vamos ahora a las razones principales de por qué esto tenía que ser así. Número 1, porque el tabernáculo era sombra de cosas celestiales. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto significa que el diseño venía directamente de Dios, porque representaba una realidad espiritual mayor. ¿Qué era lo que representaba? El trono de Dios en el cielo, la obra redentora de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Eso era lo que representaba el tabernáculo. Y número 2, porque, como ya explicamos, Dios es un Dios de orden y no de confusión. El diseño preciso de aquel tabernáculo refleja que Dios no improvisa. Su carácter es ordenado, perfecto y coherente, y eso se ve en el orden de culto hoy en día, en las iglesias que verdaderamente están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Claro que influye la cultura, porque cada cual tiene su cultura. Los afroamericanos tienen un estilo de adoración, pero usted va a una iglesia de esa y donde hay orden, usted solo goza. Y termina cantando y moviéndose como ellos. Lo mismo cuando va a una iglesia hispana, que somos un poco más emocionales, queremos competir emocionalmente con los afroamericanos, pero donde hay orden, se refleja. Algunos americanos son un poco más calmados, pero yo he ido a unas iglesias de esas americanas bien calmadas, y cuando dan el primer acorde, después de aquella oración simple, de unos 3 minutos,
y empieza aquella adoración y usted siente la presencia de Dios allí. Y la gente no brinca como brincan los hispanos, ni como brincan los afroamericanos. Son como este pastor que está montado en bloque. Usted nunca me va a ver brincando ni danzando. Y ahora más que tengo artritis aquí en los hombros, mucho menos puedo estar levantando manos. A menos que el Espíritu Santo me las levante. Mira que hice así, ya me dolió aquí. Estoy como el cóndor. Con dolor aquí, con dolor aquí, con dolor en todos lados. Pero esto no me va a evitar que yo siga predicando la palabra de Dios. Yo le digo a Dios, mientras haya fuerza en este cuerpo y mientras haya aliento en mis labios y en mi boca, yo voy a seguir predicando tu palabra y enseñándola. Cada detalle mostraba que Dios quería, que Dios todavía quiere y sobre todo demanda ser adorado de una manera santa y estructurada, no según nuestros sentimientos o caprichos humanos. Yo no tengo ganas de adorarlo hoy. Usted lo ve allí. Una unción tremenda. La gente gozándose en el Espíritu. Bueno, que avancen ya, que ya han repetido esa canción como 20 veces. Yo quiero ir el mensaje e irme para casa. Que estamos en los playoffs de NASCAR. No es por sentimientos, amado, ni por caprichos humanos. La verdadera adoración, dice la palabra, que tiene que ser en espíritu y en verdad. Tiene que nacer del orden de Dios en lo más profundo de su corazón, dirigido por el Espíritu Santo. Esto nos lleva a lo que dijimos al principio en 1 Corintios 14:33 y 14:40. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hágase todo decentemente y con orden. Número 3, porque Dios deseaba enseñar santidad y obediencia. El tabernáculo era una especie de escuela visual de teología. Los sacerdotes aprendían obediencia al seguir las instrucciones exactas que Dios les daba a ellos. El pueblo aprendía que acercarse a Dios requería pureza, reverencia y obediencia. Y qué difícil se le hizo al pueblo de Israel aprender esto. Y qué difícil se le hace al pueblo de Dios hoy en día aprender esto. Que tenemos que, para poder acercarnos a Dios, tenemos que estar puros, reverentes, ser reverentes y ser obedientes. Cada rito, cada tela y cada medida enseñaba que Dios es santo y que el ser humano necesita acercarse a Él bajo las condiciones de Dios y no las nuestras. Cuando usted va a la corte, porque lo llaman a dar servicio de jurado, allí usted no llega como, ¿qué pasó, Rocky? Llegó el nene de Doña Fela. No. Usted se va a encontrar con un oficial que parece que es antipático. No, lo que él quiere es que se establezca el orden que la corte requiere. Allí no se va a estar testeando ni estar hablando por teléfono. No, usted está calladito allí siguiendo el orden que se establece en esa corte. Y si usted no sigue eso, usted sabe lo que le va a pasar. Va a terminar con una multa o preso. ¿Por qué? Porque según es en la corte, así nos enseña que Dios es santo y que el ser humano necesita acercarse a Él, no bajo nuestras condiciones, sino bajo las condiciones y los requerimientos de Dios. Y por último, el tabernáculo apuntaba todo a Cristo. Cada elemento del tabernáculo señalaba de alguna manera a Jesús. El altar de bronce, su sacrificio por el pecado. El lavacro, la limpieza por la palabra. El candelabro, Jesús es la luz del mundo. La mesa de los panes, Cristo, el pan de vida. El velo, su cuerpo rasgado en la cruz. Y el arca del pacto, su presencia y señorío. ¿Qué le parece? Se me paran los pelos, pastora.
Aleluya. De modo que el tabernáculo de Moisés, como el templo de Salomón, no eran solo un edificio religioso, sino una profecía visual del plan de salvación. Para terminar y cerrar, veamos 4 principios espirituales que estos pasajes nos enseñan hoy. Número 1, Dios debe ser adorado según su palabra, no según nuestra opinión. Porque solo Él establece el modelo, no nosotros. Y porque la verdadera adoración es revelada, no inventada. No vayamos con inventos a donde Dios. Mucha luz, mucho humo, muchos visuales, muchas pantallas grandes. Eso no es adoración. Eso te llena el ojo y te hace sentir, si estuvieras en una discoteca o estuvieras en el Super Bowl, con mucho escenario, mucha plataforma. Dios establece el modelo, no nosotros. La verdadera adoración es revelada, no inventada. Número 2, Dios es detallista y excelente en todo lo que hace. La precisión de su diseño nos enseña a servir a Dios con excelencia y cuidado, no con descuido ni mediocridad. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Mucha gente hoy en día sirve y sirve con excelencia cuando el pastor está presente. Pero cuando el pastor no está presente, hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y yo no sé por qué Pablo dijo como para el Señor, porque es para el Señor lo que hacemos. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Número 3, la obediencia a los detalles revela el corazón del adorador. Ni Moisés ni Salomón cuestionaron a Dios. Ellos simple y humildemente obedecieron. Entonces, amados, todos nosotros como creyentes debemos demostrar nuestro amor a Dios obedeciéndole, aunque no entendamos todos los detalles. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigue mis instrucciones. Haz lo que yo te mando a hacer. Número 4. Dios desea habitar en medio de su pueblo. Tanto el tabernáculo como el templo fueron la forma visible de esa intención divina de habitar en medio de su pueblo. Mas ahora nosotros somos ese tabernáculo. Yo, usted o yo y la pastora y cada uno de ustedes somos ese tabernáculo, somos ese templo espiritual donde Dios habita. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también fuiste juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Y ahora el Espíritu de Dios mora en mí. Yo le pertenezco a Dios. Y yo tengo que responder por eso. Asegurarme que verdaderamente mi vida es un reflejo de que el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, podemos ver que Dios fue específico en el diseño del tabernáculo, así como el diseño del templo, porque Dios en cada detalle refleja su carácter santo, su plan celestial y su deseo de habitar con su pueblo. Esto nos enseña que la obediencia, el orden, la excelencia y la santidad son esenciales en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a Él. Y es que, absolutamente, amado, en nuestra relación con Dios debe ser nada en nuestra relación con Dios. Nada, absolutamente nada en nuestra relación con Dios debe ser al azar, por improvisación, por casualidad
o por coincidencia, ni mucho menos por caprichos ni antojos. Entonces, los dejo con esta pregunta. ¿Estoy permitiendo que Dios mida mi carácter? O sea, que Él le ponga medida a mi carácter. Y las medidas ya están dadas. El diseño ya está dado. Hemos hablado de él. Y estoy permitiendo que ese diseño de Dios forme mi carácter para poder ser obediente, para poderme mover en el orden de Dios, para poder servirle con excelencia y vivir una vida de santidad en mi relación con Él. ¿Lo estoy permitiendo? Dios nos está haciendo un llamado en esta noche a establecer una estructura de relación íntima y personal con Dios mediante tiempos de oración, tiempos de adoración, tiempos de estudio y meditación y de servicio con intención, no por costumbre. Hágalo parte de su vida. Crea esa disciplina diaria. Porque de esta manera eso va a reflejar el orden de Dios en nuestra vida. Reflejará unión con Cristo y nuestra dirección por el Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué? Para ser un templo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que Dios ha sido claro y nos ha hablado. Yo no sé a cuánto le estará jalando la oreja. O le está diciendo, papito, enderézate. O a otro le está diciendo, estás bien, pero todavía necesitas más. Amado, comparta este video. Dale share. Vaya a YouTube y vuelva y escúchelo. Y como siempre le exhortamos que si usted quiere vivir una vida de adoración y desea adorar a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas, a este ministerio para la expansión de su reino en las misiones, lo puede hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM, o por medio de Zelle al 321-437-1600. Por medio de Zelle al teléfono 321-437-1600. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Te bendecimos. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana aquí presencial y a las 9:30 por Facebook Live. Bendiciones.